esta visión en el cual ve al Señor Jesucristo sentado, que viene en un caballo blanco. Y dice la escritura en el versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, ¿qué dice? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios es ¿qué? La palabra de Dios. De la misma forma es Juan quien nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, antes de que todo fuese creado, antes de que existieran incluso los mismos ángeles y toda la creación espiritual, dice la escritura, en ese principio el Verbo ya existía. ¿Quién es el Verbo? Y después dice, ¿y el Verbo qué? Era con Dios. Y después dice, y el Verbo era Dios. Ahora, esta expresión es un poco extraña, ¿no? El Verbo está en el principio, el Verbo está con Dios, es distinto de Dios, pero también el Verbo es Dios. Bueno, nosotros concluimos que se refiere aquí a Jesucristo, porque en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es esa palabra que se hizo carne y que habitó entre nosotros y vimos su gloria? Bueno, es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo como palabra de Dios, nos estamos refiriendo que es Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, quien en su persona, quien en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y nos comunica la voluntad de Dios. ¿Oyó eso? Jesucristo se le conoce como la palabra de Dios porque es Jesús quien nos comunica quién es Dios verdaderamente, cuál es el carácter de Dios y cuál es su voluntad. Eso es la palabra de Dios. Nos comunica quién es Dios, el carácter de Dios, y nos comunica, ¿qué más? La voluntad de Dios. Eso es la palabra de Dios. Si nosotros tenemos en mente ese concepto cuando decimos la palabra de Dios, entonces estamos hablando de que nos expresa el carácter de Dios y nos expresa y manifiesta la voluntad de Dios. En el versículo 18, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice la escritura, a Dios nadie le vio jamás. ¿Oyó eso? A Dios nadie le vio jamás. Nadie le ha visto, dice la escritura. Pero escuche, el unigénito Hijo que está en la presencia del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Él ha hecho la interpretación, la exégesis, para conocer nosotros al Padre. Porque ¿cómo nosotros podemos entender el carácter de Dios? No hay manera de que nosotros podamos tener siquiera una pestaña de conocimiento de quién es Dios, a menos que la palabra de Dios venga a nuestras vidas y se nos haga manifiesta. De otra manera, tú ni yo podemos conocer a Dios ni su voluntad. Pero damos gracias porque la palabra de Dios eterna se hizo carne. Jesucristo, siendo Dios, tomó una naturaleza sobre sí para venir en la encarnación y mostrarnos quién es Dios y su voluntad. Amén. Así que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la palabra de Dios? A Cristo Jesús, porque Él nos comunica en sus palabras, en su vida misma, quién es Dios y cuál es su voluntad. Amén. Amén. Ese es el inciso A. Ahora, el inciso B, y eso lleva un poco más de contenido. Tenemos la palabra de Dios como discursos de Dios. Como discursos de Dios. Y en este título tenemos subtítulos, 4. Voy a hablar sobre el primero. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo que se llama decretos de Dios. Y los decretos de Dios, ¿sabe cuáles son? Aquellas palabras que hacen que algo suceda, que traen a la existencia algo. Dice el Señor, sea la luz. ¿Y qué dice después? Fue la luz. Dice la Escritura en Génesis 1, y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra animales. Los mares se llenen de peces, de monstruos marinos. ¿Y qué dice la Escritura? Y así fue hecho. ¿De dónde fue creado todo? Bueno, vamos a ver en Salmos capítulo 33, versículo 6. Dice la Escritura en capítulo 33, versículo 16. Escuche, por la palabra de Yahweh
fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, escucha, por el aliento de su boca. ¿Qué fue lo que trajo a la existencia todo? La palabra de Dios. Los discursos de Dios, los decretos de Dios. Estas palabras creativas que hacen que todo suceda. Eso es lo que usted y yo no podemos hacer. ¿Quién puede traer a la existencia algo? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Bueno, eso es la palabra de Dios. Una palabra poderosa que cumple el fiel propósito de nuestro Dios. Y no solo se autodenominan profetas. Y predicen tantas cosas y proclaman hablar y declaran que hablan en nombre de Dios y que Dios los está usando para hablar. Sin embargo, hablan de profecías falibles. Ellos dicen, podemos decir algo que Dios nos ha dicho, pero puede fallar. ¿Acaso eso será palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios se pronuncia, se cumple. Eso es palabra de Dios. Pero estos hombres dicen que hay profecías falibles. Pero escuchen lo que dice la Escritura, ahí mismo, 18, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta, ¿qué dice? Morirá. ¿Escucha eso? En la ley mosaica nosotros estamos hablando en nombre de Dios como profetas. Pero si alguien se atrevía a decir, Dios me ha dicho esto, o yo voy a hablar y el Señor me ha dicho esto, y no es así, entonces ¿qué debe pasar? Debe morir. Bueno, así de tajante es el Señor con aquellos que con presunción dicen hablar en nombre de Dios. Nosotros, como creyentes en Cristo, y nosotros que sabemos que el canon de la Biblia, es decir, los libros que son de la Biblia, se ha completado, entonces no hay más palabras de Dios pronunciadas por medio de profetas o por medio de labios humanos. Y eso nos lleva al cuarto punto, que tenemos la palabra de Dios de forma escrita el día de hoy. ¿Y cuál es esa forma escrita? La Biblia. Ahora alguien podría decir, es que la Biblia es un libro muy antiguo, es un libro muy viejo, realmente no merece menor importancia, no merece mucha importancia. Pero quiero decirle, ¿alguien de ustedes sabe quién fue el primero en escribir o llevar un registro de las palabras de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Quién fue el primero que hizo un registro, el primer registro de la Escritura, de donde tenemos la idea? Bueno, podríamos decir Moisés, pero no es así. Fue Dios mismo quien escribió con su propio dedo los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra y se lo entregó al pueblo de Israel, a Moisés. De manera que la palabra de Dios ha llegado a nuestra vida no porque un hombre se le ocurrió, sino porque Dios mismo, en su misericordia y gracia, empezó ese registro y después Moisés añadió y escribió el Pentateuco. Después tenemos a Josué añadiendo a la historia de los jueces. Tenemos a Samuel escribiendo jueces. Tenemos a los reyes, a los profetas, el Nuevo Testamento, los apóstoles. Y el día de hoy nosotros tenemos por primera vez contenido en un solo libro todas las palabras de nuestro Dios para que vivamos si las obedecemos. Vean. De modo que cuando hablamos de la palabra de Dios debemos tener claramente el concepto de qué nos estamos refiriendo. Dijimos que la palabra de Dios es ¿qué? Una persona en primer lugar, Jesús, quien nos comunica el carácter de Dios y su voluntad. Pero también tenemos la palabra de Dios como discursos, que tenemos decretos de Dios que hacen que todo exista. Tenemos de comunicación personal que Dios habló en su momento a hombres específicos. Tenemos también que Dios usó profetas para hablar un mensaje. Y por último, Dios nos escribió una Biblia. Y yo siempre voy a decir esto. Es Dios quien ha puesto una Biblia en tu mano. Sí, usó medios humanos. Fueron inspirados, dice la Escritura, los apóstoles por el Espíritu de Dios para escribir. Pero al final de cuentas, el que está detrás de todo esto es Dios mismo. Eso es gracia. ¿Sabe por qué es gracia? Porque, ¿qué sería de nosotros
si no tuviéramos la palabra de Dios de forma escrita? Si solamente lo tuviéramos recordando. Alguien podría decir, ¿tú te acuerdas de lo que el Señor nos dijo? ¿Te acuerdas de lo que las palabras de Jesús? Sería terrible, nadie podría saber qué es verdad y qué no. Pero si tenemos la Biblia escrita en nuestros libros, en este libro, entonces usted y yo podemos ir seguros a la Biblia sabiendo que la palabra de Dios fresca, que fortalece, que nos da vida, está en este libro. Hermanos, este libro es completamente distinto a cualquier otro libro. Este libro es completamente fascinante, nos enamora, nos llena de vida. Cuando necesitamos de algún consejo, indagamos y somos diligentes en estudiar la Escritura, es Dios quien nos habla. Por tanto, hermanos, nosotros debemos que estar agradecidos. Entonces, el alcance es mayor. Pero quiero que vea dónde tuvo su origen todo esto. En Dios. En Dios. Y si usted tiene la idea de que las palabras de Dios fueron iniciadas en Dios y las escribió Él y nos las trajo hasta el día de hoy, y después de casi 2000 años nosotros seguimos teniendo la Escritura, entonces ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo honramos a nuestro Dios? Estudiando su palabra. El Señor le dijo a Josué, no se aparte de ti, de tu boca, este libro de la ley. No tenía toda la Biblia completa, solamente tenía el Pentateuco, Josué. ¿Okay? Porque muchas veces decimos, es que el Pentateuco es muy raro, no nos gusta mucho. Bueno, el Señor le dice a Josué, el libro de esta ley, los 5 libros del Antiguo Testamento, no se apartarán de tu boca, sino que de día y de noche, escucha, meditarás en él y harás todo lo que en él está escrito, porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos ser exitosos, no tomemos la vía corta, no hay. Como creyentes que tenemos al Espíritu de Dios, la única vía de éxito es deleitarnos en cumplir su palabra y meditar su palabra todos los días. Y termino con esto, hermanos, ahora sí. Yo le quiero preguntar algo. Y ponga mucha atención en estos últimos segundos. ¿Por qué no obedecemos la palabra de Dios? ¿Cree usted que si Dios le hablara directamente, nosotros sabemos por el testimonio de la Escritura que Dios ya no habla como lo hizo en el Antiguo Testamento, que Dios ya no nos habla por medio de profetas como en el Antiguo Testamento, pero una suposición, si Dios le hablara directamente a su vida, en una noche, en un sueño, lo que usted diga, y le hablara y le dijera su voluntad, ¿usted la obedecería más pronto que la que obedece cuando lee la Biblia? Yo le pregunto eso. Si Dios le hablara hoy, esta noche, y le dijera, tienes que hacer esto, esta es mi voluntad, ¿usted lo haría más rápido que cuando usted lee lo que el Señor pide? ¿Cree que su obediencia sería mejor? ¿Cree que si viene un profeta y le dice esto, tienes que hacer esto, cree que usted lo obedecería mejor que las palabras que están escritas en este libro? No lo sé. Pregúntenselo. Y si no, entonces obedezcamos la Escritura. No perdamos tiempo. Seamos prontos en hacer, prontos en obedecer. ¿Sí? Porque dice la Escritura que cuando Dios habló por medio de sus profetas, nadie le hizo caso. Dice la Escritura que muchos los mataron, los apedrearon. Jesús dijo, oh Jerusalén, cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus pollitos. Te envié profeta tras profeta y no obedeciste. No necesitamos que Dios nos hable directamente o que Dios nos hable por medio de un profeta. Ya Dios nos está hablando aquí. Amén. Y cuando tú tienes un corazón que dice, Señor, háblame, y tú entras a la Escritura, entras como en un lugar distinto, en un lugar especial. Y cuando tú lees algo, es cuando tú tienes esa fe que dices, esta realmente es palabra de Dios. Y esto es lo que yo necesitaba en este momento. Así que, hermanos, mi propósito es que usted atesore la palabra de Dios. Que no sea un libro más en su biblioteca, un libro olvidado ahí, sino que sea donde usted medite de día y de noche, donde usted se deleite. Y si usted no entiende ciertas cosas, bueno,
Busque maestros, porque Dios ha dado maestros a la iglesia. Busque un lugar donde congregarse y que le enseñen quién es Cristo y cómo Él nos lleva al Padre, cómo Él nos expresa. Y termino con esto. Muchos de ustedes nos ven, son evangélicos, creyentes, pero muchos no. Y quiero decir que el amor de Dios fue demostrado por ti y por mí cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Y dice la Escritura que siendo rico, por amor a nosotros, se hizo pobre. Si tú crees que no vales algo, te tengo una sorpresa. Vales demasiado. Porque dice la Escritura que aún estando en tus pecados, en tu condición caída y rebelde contra Dios, dice la Escritura que Dios mostró su amor para contigo, en que siendo aún pecador vil, orgulloso, contrario a Él, Cristo murió por ti. Cristo derramó toda su sangre para mostrarte su amor y su gracia. Gracia y paz, ¿cómo puede ser para el transgresor y al ladrón?